Seguimos en Proeconomía y Finanzas y ahora estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Un gusto saludarles. Amílcar, te queríamos preguntar tu visión respecto a estos proyectos de reorganización del Estado. Ya se tiene prácticamente cerrado lo que sería la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios por un lado. Esto daría pie al Ministerio de Economía y hay otras cuestiones que se están debatiendo dentro de lo que es este periodo de transición. Amílcar, ¿cuál es tu visión en líneas generales sobre estos proyectos? Bueno, en primer lugar, no es una figura, digamos, ¿cómo te diría?, rara o novedosa. Varios países, inclusive de la región, adoptan este esquema de organización donde centralizan la tarea recaudatoria en una sola institución. Todo va a depender después bueno, de cómo se organice y también cómo se reglamente. O sea, desde el punto de vista operativo, yo no veo ningún problema, ¿verdad?, de que se unifiquen. Dice la gente de aduana, sí señala, ¿no?, de que eh, la velocidad con la que funciona aduana es mucho mayor a la velocidad con que funciona tributación. ¿Por qué? Porque tributación, digamos, de cierta manera, cada fin de mes los contribuyentes presentamos nuestras declaraciones. Sin embargo, en el caso de aduana, ellos procesan miles de despachos por día. Entonces, la agilidad, digamos, burocrática que necesita aduana es diferente a la que quizás se necesita en lo que es el resto de los impuestos, lo que sería la SET. Entonces eso seguramente va a requerir alguna forma de organización, ¿verdad?, que permita ese cruzamiento de datos que sería la sinergia, la ventaja de esta institución unificada, pero a la vez sin perjudicar esa agilidad que necesita especialmente la aduana. Por otro lado, hubo también señalamientos en el debate público, ¿no? Señalamientos que yo considero válidos con respecto a la los organismos de control, ¿verdad? ¿Quién le va a controlar a esta super institución recaudadora? Y también límites, ¿verdad?, al poder que tenga esta institución. Y bueno, también las responsabilidades, ¿no?, de sus administradores. Creo que esas observaciones deberían también ser atendidas. Pero en líneas generales yo te diría que me parece bien, digamos, si todo esto va a llevar a una mayor eficacia en la recaudación, a una mayor capacidad de control a partir de la integración de las bases de datos, de los sistemas, digamos, de ambas instituciones, aduana y la SED. Yo creo que puede ser positivo. Ujú. Amílcar, ¿y qué opinión tenés respecto a la celeridad que se está dando al tratamiento de estos proyectos? Yo entiendo que de repente son cuestiones interesantes desde el punto de vista técnico que podrían servir y que podrían tener muchos beneficios, pero hay cierta preocupación en varios sectores respecto a cuestiones que no están todavía del todo claras en los diferentes proyectos y bueno, la velocidad con la que se avanzan con estas iniciativas en cierto modo también genera un poco más de preocupación. ¿Te parece que se está bien teniendo esta velocidad o habría que pisar un poquitito de freno? ¿Cuál es tu visión, Amilcar? Sí, yo comparto esa preocupación. Normalmente un gobierno que gana las elecciones trae ya un paquete, ¿verdad?, de reformas que quiere impulsar al inicio mismo de su administración, porque bueno, es comprensible, al inicio tiene, digamos, todo el capital político, la fuerza, los votos para poder hacerlo, pero de todas maneras creo que el proceso debería ser transparente, debería haber, digamos, reuniones previas, en mi opinión, lo correcto sería reuniones previas con todos los diferentes sectores de alguna manera afectados por los cambios. Debería haber también un proceso de socialización, ¿verdad? Que la población pueda enterarse y también pueda, digamos, opinar al respecto. Debería haber audiencias públicas, creo que es una parte, digamos, importante del proceso legislativo para finalmente llegar al debate en el Congreso y aprobarlo o modificarlo, ¿verdad? Yo creo que se está haciendo demasiado rápido. Yo, sí, así como dije, si bien en términos generales comparto la idea, me parece que podría reforzar, hacer más eficiente la gestión tributaria, pero a la vez creo que es demasiado acelerado, ¿verdad? Se está como queriendo aprobar a tambor batiente porque, bueno, tienen los votos, pero creo que no es lo correcto. Me parece a mí que debería hacerse, ¿verdad?, como dije, con ese proceso de socialización, dando participación amplia a todos los sectores, dando también tiempo para que los diferentes sectores
puedan estudiar esta propuesta, puedan acercar sus preocupaciones, sus sugerencias. Repito, las audiencias públicas creo que son muy importantes y bueno, hacerlo de esa manera y no como se está llevando adelante, muy rápido, ¿verdad? A tambor batiente, casi te diría sobre tablas, sin mucho estudio. Eh, Creo que eso no le hace bien. Me parece que el proceso en una democracia debería ser diferente. Así que comparto esas preocupaciones de aquellos sectores que están manifestando ahora su disconformidad por lo acelerado digamos, del proceso con el cual se pretende aprobar esta ley. Ujú. Amílcar, en lo que corresponde a la creación del Ministerio de Economía, ¿cuál es tu visión, tu lectura, tu análisis? ¿Ya se tiene una noción más cierta acerca de qué entidades van a ser fusionadas para crear este nuevo ministerio en Paraguay, que anteriormente se dijo que se necesitaba para tener una institución que vele por el crecimiento económico del Paraguay? Una cuestión clave, sobre todo teniendo en cuenta los últimos años de la economía paraguaya. ¿Qué te parece esta nueva institución, Amílcar? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el cambiar esta visión de que Hacienda sea, digamos, una institución más orientada a la recaudación y al uso de los fondos, ¿verdad? Que tenga una visión más bien económica, ¿verdad? De promoción del desarrollo, de elaboración de estrategias de largo plazo. Creo que es el enfoque correcto, ¿verdad? Un ministerio de economía, ¿verdad? Más bien desarrollista que simplemente gestor de la caja, ¿verdad? De un cajero. Es también una figura muy, digamos, adoptada en otros países. Creo que Paraguay era uno de los pocos ya países que tenía un Ministerio de Hacienda y no un Ministerio de Economía. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también la integración, ¿verdad?, de ciertas funciones que están un poco dispersas hoy, algunas de ellas que tienen que ver con la planificación, ¿verdad?, que está más bien en la Secretaría Técnica de Planificación. Creo que también es positivo, ¿verdad? El tener un Ministerio de Economía que tenga un enfoque más bien de promoción del desarrollo, de elaboración de políticas públicas de mediano o largo plazo, y que, bueno, que la caja, la gestión de la caja sea una parte accesoria y no lo principal, ¿verdad? En general también estoy de acuerdo. Creo que si se maneja bien, si se estructura bien, puede hacer de que la conducción económica del país sea más eficiente, ¿verdad? Más ajustada a lo que se necesita ya en este momento. Ujú. Amílcar, una cuestión que generalmente se suele debatir y que creo que teniendo en cuenta todo este contexto surge nuevamente, sería la necesidad de algún tipo de normativa que permita tener una unificación en las estructuras estatales, teniendo en cuenta de que algunas dependencias públicas, instituciones, ministerios, tienen cierta estructura que no es unificada o que no es una misma estructura dentro de las diferentes que existen dentro del Estado. Estaría también, sería interesante poder encaminar un tipo de normativa en ese punto. Tengo entendido que el próximo ministro Carlos Fernández también está viendo justamente un proyecto que vaya en ese sentido. ¿Te parece una cuestión que sería también interesante introducir? Sí, a mí me parece interesante, ¿verdad? El plantear el ejercicio intelectual de pensar nuevamente la organización del Estado, ¿verdad? Plantearse eso, a ver si la estructura actual, el cómo está organizado, es lo más adecuado, lo que el país necesita en este momento de su historia. Creo que es interesante, ¿verdad? El pensar nuevamente. Sí, hay ciertamente tareas que están dispersas, que no están, digamos, en el ministerio correcto o en algunos casos también funciones que se duplican. Creo que ese ejercicio de pensar de nuevo la organización del Estado y hacer los cambios, las reestructuraciones, la reorganización del Estado para hacerlo más eficiente, para eliminar aquellas funciones que están duplicadas, para integrar a las diferentes secretarías funciones que le son propias, me parece que puede ser positivo. Te voy a dar un ejemplo de lo que yo considero una falencia, ¿verdad?, en el diseño institucional. Siempre lo menciono en las entrevistas que me hacen. El Banco Central del Paraguay se encarga del control de la inflación y a la vez de la medición de la inflación. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque se genera un conflicto de interés porque el Banco Central es juez y parte. Lo correcto, como ocurre en la mayoría de los países, en mi opinión, bien organizados o mejor organizados, es de que la medición de la inflación esté a cargo
en nuestro país sería el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Un instituto o una dependencia estatal especializada en estadística, en encuestas, en relevamiento de datos. Entonces, sacar del Banco Central esa función de medición de la inflación y llevarla al INE. Te pongo nada más un ejemplo de, digamos, falencias o deficiencias en el diseño institucional de nuestro país, que si se plantea uno, bueno, pensar de nuevo y hacer los cambios, ese, por ejemplo, debería ser, en mi opinión, uno de los cambios, ¿verdad? Y así podemos encontrar en diferentes instituciones del Estado, eh, digamos, distribución de funciones que no son correctas o que están mal hechas. Se podrían también unificar ciertas funciones, ¿verdad? Una reorganización. Y ojalá todo esto también lleve a una mayor eficiencia en el gasto público, ¿verdad? De no duplicar tareas, hacer más eficiente y a la vez evitar esa duplicación de tareas. En general te diría, me parece interesante este planteo de pensar de nuevo la forma como está organizado el Estado y plantear cambios. Precisamente, Amílcar, y ya para ir cerrando también la entrevista, te quería preguntar lo que planteaste, el tema de lo que es el impacto dentro del gasto público. ¿Todos estos proyectos te parece que serían interesantes o que tendrían un impacto positivo dentro de lo que es el gasto del Estado y bueno, podría ser beneficioso en ese sentido? ¿O te parece que el impacto no sería de repente tan relevante a priori con lo que sabemos hasta ahora? ¿Cuál es tu visión, Amílcar? Mira, yo creo que el impacto económico en cuanto al gasto no va a ser inmediato, o sea, el efecto no se va a notar seguramente en el corto plazo, pero sí podría notarse en el mediano plazo, en unos años. Hay que recordar de que un alto porcentaje, un porcentaje importante de funcionarios públicos se va a jubilar en los próximos 5 y 10 años, más o menos 40%. Y entonces, el ya ordenar el Estado, digamos, traer las funciones que le son propias a cada ministerio, en la medida que haya gente que se vaya jubilando, esto podría hacer de que ya no sea necesario contratar, ¿verdad? Igual cantidad de gente para reemplazarla a partir de una mejor organización. Por eso te digo que más allá de que se haga esta reorganización, no es posible por las leyes que rigen el empleo en el sector público, no es posible despedir, digamos, a gente, por lo menos no es posible hacerlo de manera muy fácil. Por ende, yo no creo que tenga un impacto inmediato, ¿verdad?, en cuanto a menor gasto salarial, pero sí podría tener ese impacto positivo, una mayor calidad del gasto en lo que es salarios y remuneraciones en el mediano plazo, en la medida que ciertos funcionarios públicos se vayan jubilando y ya no haya necesidad de reemplazarlos. Amílcar, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar con tu participación siempre en este espacio. Un gusto, siempre un cordial saludo. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el analista económico Amílcar Ferreira.